primero que quería lanzar, porque no sé de toda la gente que está, es una encuesta si conocéis Oracle Apex. Supongo que habrá gente que sí, gente que no. Bueno, va a estar igualada la cosa. Al 50% está, que sí, que no. Así que, perfecto. Pues nada, cualquier pregunta que tengáis podéis interrumpir. Al final esto es un poco enseñaros pues, qué es Apex, cómo funciona, qué estrategia de migración podemos seguir y sobre todo, pues eso, el charlar también un poco entre todos. Entonces, para empezar, luego os compartiré un poco lo que es el framework de desarrollo de Apex. También os indicaré cómo podéis conseguir o cómo Oracle ofrece espacios de trabajo gratuitos, simplemente pues eso, para probar, para ver qué tal es, para poder desplegar aplicaciones que tienen ellos de ejemplo y, oye, pues al final poder cacharrear. Entonces, Oracle Apex es un framework de desarrollo, como comentaba Sergio, que ha creado Oracle, que es muy intuitivo. Bueno, es muy intuitivo, pero si de aquí hay personas, habrá gente técnica, es intuitivo, pero que te puedes complicar todo lo que quieras y más. De hecho, para simular, por ejemplo, pues hay uno de los casos de pasar, pues gente que tiene aplicaciones ya hechas en Forms, con bases de datos Oracle, pues al final hay veces que en Forms son Forms que hemos ido desarrollando durante años y años y años y metiendo funcionalidad, pues al final migrar toda esa funcionalidad a Apex, pues se te puede complicar. Entonces, también hay que entender un poco cómo funciona Apex para ver de qué manera podemos migrar ciertas pantallas de nuestro negocio pensándolas de otra manera. ¿Vale? Al final, Apex es una aplicación que se ejecuta, se programa y todo en entorno web. Todo está basado en una base de datos Oracle. Todo el motor de Apex está en la base de datos. Todas las aplicaciones y todo se guardan en base de datos. Así que funciona enteramente sobre base de datos. Lo que hacemos es simplemente tener un navegador donde tenemos todo nuestro entorno de desarrollo y todo el entorno del aplicativo. Entonces, se nos puede dar el caso que tengamos que migrar o que nos pidan migrar aplicaciones de todo tipo. O incluso hacer aplicaciones, lo que comentaba Sergio, de cero. Entonces, en el caso, por ejemplo, es muy típico, pues que de Oracle, que de Forms se pase a Apex. ¿Por qué? Porque Forms al final, pues, dependes mucho del Java, dependes de gente que sepa Forms. Es verdad que se dan casos en que ya encontrar a alguien que tenga un alto nivel de expertise dentro de Forms, pues igual va siendo más complicado. ¿Y cuál es la parte buena de Apex? Pues que al final es más moderno, tiene muchas más integraciones, hay mucha comunidad, que eso es muy importante. Al final, cuando una tecnología tiene mucha comunidad, evoluciona entre todos. Entonces, Apex tiene mucha comunidad y está evolucionando mucho. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las partes buenas si venimos de una aplicación Forms y nos queremos ir a Apex? Al final, Apex, ¿dónde funciona? En una base de datos Oracle. Entonces, en Forms, bueno, lo que nos han dicho, yo he sido consultor técnico desde hace muchos años, es, pues oye, mucha lógica a la base de datos. ¿Qué es la parte buena? Que toda esa lógica de la base de datos la podemos reutilizar. Todas las tablas, todo el modelo de datos lo podemos reutilizar. No habría que cambiar nada porque al final Apex va a usar todas esas bases de datos. Si tienes un paquete con funciones y procedimientos, los puedes usar igualmente, con lo cual solo, entre comillas, habría que replicar la parte visual y toda la lógica que haya dentro de los forms. Entonces, ¿cuáles son otras ventajas de Apex? Pues al final las integraciones. Las integraciones que te ofrece, aparte de que se seguirán evolucionando,
y luego que al final solo necesitas un navegador. Entonces, puedes ejecutar una aplicación Apex en el móvil y no necesitas un ordenador, instalarte el Java Web Start, tal, pues es todo bastante más sencillo. ¿Qué cosas cambian? Que al final una aplicación web tiene una filosofía distinta que una de Forms. Al final es verdad que, bueno, pongo Forms como ejemplo, pero puede ser también una aplicación, un Visual Basic o algo así. Entonces es verdad que esas aplicaciones son mucho de dejar las manos en el teclado y pim, pam, ir trabajando. Y, y una aplicación web al final es más interactiva, más de ir moviéndote, de configurar, de ir tocando con una mano en el ratón y otra en el teclado. ¿Qué opciones hay con Apex? Y volvemos a Forms, que al final, si hay alguien que tenga una aplicación desarrollada en Forms y decide pasarse a Apex, Apex, para desarrollar esa aplicación Forms, tiene que tener una base de datos Oracle con una licencia de desarrollo, pues al final Apex está incluido dentro de esa base de datos. Entonces, actualizarlo o incluso instalarlo es muy sencillo. Al final es como instalar, entre comillas, un parche. Entonces, no se necesitan costes de licencia más allá de los que se tienen con una aplicación Forms. Luego, por otro lado, a la hora de desarrollar, si hay gente que está desarrollando en Forms, por ejemplo, pues es fácil que se pasen a Apex. Sobre todo en pocas semanas puedes estar haciendo aplicaciones Forms. Volvemos a lo de antes. Nos podemos complicar la vida todo lo que queramos, pero es verdad que es relativamente más sencillo. Entonces, otra de las ventajas, lo que comentábamos, de usar todos los objetos de base de datos, los podemos reusar. Y luego otra parte buena de pasar de Forms a Apex, pues que puede coexistir, podemos ir migrando módulos y que interaccionen con los Forms perfectamente porque el modelo de datos es el mismo y así poco a poco, pues oye, ir publicando ciertas partes de la aplicación. Vale, luego otra de las ventajas de Apex es la rapidez y que es intuitivo, que es responsive en cuanto a verlo en un móvil o verlo en un navegador de un ordenador. Vale, y luego pues eso, que hay mucha comunidad y luego hay muchos partners que al final controlan de Apex y lo tienen dentro de su catálogo de soluciones. Así que ya sabéis, Acevedo entre ellos, o sea que si necesitáis cualquier tipo de información, aunque después de este webinar estaremos para lo que necesitéis. Entonces, para verlo un poco práctico, lo que voy a hacer es compartiros un navegador. Yo me he solicitado un espacio gratuito, en este caso para enseñároslo a vosotros y enseñaros un poco cómo es el entorno de desarrollo, qué opciones tenemos y luego vamos a ver alguna aplicación. He hecho una aplicación súper sencilla que es una tabla y un formulario y luego ver aplicaciones que tiene disponibles Oracle en su página de Apex, en el portal, para ver un poco cómo se ve una aplicación Apex. Así que, a ver, voy a compartiros. Bueno, yo creo que ya lo estaréis viendo. Ya se ve, Ángel. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Pues este es el portal de Apex, donde podéis obtener más información o ejemplos o incluso que podáis cacharrear vosotros en algún tipo de entorno. Entonces, un poco lo voy a poner en clarito, que igual se ve mejor. Ahora se os estarán adaptando los ojos a esta luz a todos. Este es un poco el entorno bueno, un poco no, este es el framework que tiene Apex, el entorno de desarrollo. Entonces, al final vemos que tiene una pantalla principal
donde están todas nuestras aplicaciones. Aquí, por ejemplo, pues tendríamos, pues depende de las aplicaciones que tengamos dentro de un cliente o dentro de nuestra propia organización, todas las distintas aplicaciones, todos los usuarios. Luego tendríamos parte de SQL, que desde aquí podemos manejar toda la base, bueno, podemos ejecutar sentencias de SQL dentro de la base de datos, no tendríamos que tener ningún SQL developer o algo así, todo lo podemos hacer aquí dentro. Entonces, dentro del creador de aplicaciones, podemos hacer varias cosas, entrar a editar las distintas aplicaciones, crear, importar aplicaciones de sitios externos, un pequeño panel de control y utilidades del espacio de trabajo. Entonces, mira, por ejemplo, esta aplicación es una que he hecho yo, muy sencilla, y es así un poco como se muestra. Entonces, al final, todo esto son pantallas que se crean cuando creas la aplicación, y luego yo lo único que he creado es una pequeña pantallita de test, un grid, donde puedes editar. ¿Vale? Entonces, dentro de cada página tenemos ya lo que es el... De aquí, si hay gente técnica y que al final viene de Forms, veréis que rápido no es igual, pero os ubicáis rápido. Al final, aquí tenemos todas las propiedades, tenemos aquí igual, pues como un bloque de datos con todas las columnas. Esto es una tabla de proyectos muy sencillita, que lo que he hecho es añadir un grid en donde puedes editar, añadir, borrar y demás. Luego tenemos aquí todas las propiedades y luego tenemos aquí eventos. Los eventos no son exactamente iguales que los de Forms, pero bueno, está todo más orientado a las validaciones web. Entonces, aquí al final, ¿qué es lo que comentábamos antes? Si tuviéramos un montón de lógica nuestra en PL dentro de la base de datos, pues podríamos llamarla desde aquí, o si tenemos vistas, reutilizarlas, hacer validaciones con paquetes, podríamos reaprovechar toda esa parte. ¿Vale? Luego aquí tenemos pues los tipos de elementos que ya tiene predefinido Apex para añadir. Entonces, hay muchos más, elementos, botones. Entonces, ¿esto qué nos va a hacer al final? Nos va a hacer ahorrar mucho tiempo en programar toda esta parte visual. Con lo cual, va a ser mucho más rápido el sacar una página. Entonces, si tú quieres desarrollar una página, es verdad que al final, igual para hacerla rápido, te tienes que adaptar a los elementos que te ofrece el framework. Pero es verdad que cambiando un poco la filosofía de la aplicación, habrá ciertas aplicaciones que no se puedan plasmar tal cual, pero al final que el flujo de negocio sea exactamente el mismo, ¿vale? Que no tengan que hacer tampoco más clics ni que para el usuario sea transparente, pero será más rápido de mantener y de llevar a cabo. Entonces, vamos a ejecutar, por ejemplo, esta aplicación. Ahora os enseñaré un poco cómo importar aplicaciones de las que tiene Oracle de ejemplo. Vale, esto es una pequeña aplicación. La parte visual es la estándar. Yo no he tocado nada. Luego sí que se pueden personalizar CSS, estilos y demás. Entonces, es un poco pues cómo se muestra el menú, que si veis toda esta parte del portal de Oracle, pues es parecido. Aquí lo que podemos es directamente, esta pantalla se ha hecho con 3 clics, teniendo la tabla de base de datos. Podemos agregar filas. Podemos guardar. ¿Y qué es la parte buena? Que dentro de esta tabla nosotros no tenemos que programar ningún botón de guardar, no tenemos que programar los campos, validaciones. Al final, pues si este es tipo número, me lo va a indicar directamente, y esto lo que ha hecho es implementar en la validación. No tendríamos que ir nosotros implementando validación tras validación. Y luego lo bueno que es muy adaptable al usuario.
columnas, ver una u otra. Es verdad que en otras tecnologías se puede hacer también, filtrar, al final tendríamos que poner una pantalla de búsqueda para poder filtrar. Nosotros aquí, por una columna u otra, podemos filtrar perfectamente. Aquí tendremos una lista de valores, test, guardar. ¿Vale? Y lo veríamos filtrado pues, por todos los que empiezan por test, que evidentemente son los dos que he metido. Podemos cambiar el formato, selección, incluso hacer gráficos o hacer un informe. Entonces, o descargar, que podemos descargarlo en formato Excel. Entonces, al final, nos da un montón de opciones que son son muy útiles y serían muy difíciles o llevaría mucho tiempo programarlas en otras tecnologías. ¿Vale? Dentro de gráfico, por ejemplo, pues esto al final, en cualquier otra tecnología, pues tendrían que abrirte una petición, cómo lo quieres, definir el gráfico. Al final aquí yo soy el usuario, pues oye, igual no tiene mucho sentido exactamente en esta tabla, pero por Project ID voy a sacar el recuento. ¿Vale? Entonces puedes editar el gráfico, tienes un montón de opciones, tienes un montón de formas de verlo y al final esto no hemos tenido que programar nada, es simplemente el usuario que quiere explotarlo así y él directamente está creándose su gráfico, puede volver a la tabla, puede editar, puede borrar. Entonces, esta es un poco la filosofía de Apex, dar ese protagonismo o esa funcionalidad al usuario para que pueda tratar los datos abiertamente sin tener que mandarlo a un Excel para luego tratar los datos, que se pueda hacer todo desde aquí. ¿Vale? No sé si alguien tiene alguna pregunta. No. De momento no hay ninguna. Vale. Entonces, vamos a iniciar una encuesta rápida. La idea es, os voy a mostrar, bueno, vamos a ver primero dentro de qué más opciones hay. Dentro del creador de aplicaciones es el que hemos visto. Estas aplicaciones ahora las veremos, son de las que tiene ejemplo Oracle. Luego tenemos por otro lado el taller de SQL, que al final esto pues es para manejar la base de datos, para lanzar comandos, explorar objetos, hay ciertas utilidades y luego servicios REST, que supongo que muchos los conoceréis, pues los puedes gestionar todos desde aquí. Luego tenemos la parte de desarrollo de equipos, que esto da para otro webinar. Y luego en la galería es donde podemos ver pues, ejemplos o plugins que se utilizan o incluso aplicaciones, que es lo que os comentaba antes. Entonces, yo lo que he hecho es instalar alguna de estas aplicaciones, sobre todo para verlas ahora y ver cómo es una aplicación más compleja. Desde aquí luego importaremos una, pero vamos, es descargársela, arrastrarla e instalar, o sea que es sencillito. Tenemos plugins también y luego tenemos bastantes ejemplos pues, de cosas más concretas. Oye, si quiero enseñar un calendario, cómo funciona un calendario dentro de Apex, pues te puedes bajar el ejemplo, tocarlo, verlo. ¿Vale? Y luego dentro del creador de aplicaciones, si seleccionamos una aplicación, por ejemplo, la mía de test, ¿vale? Tenemos componentes compartidos, que esto se usa mucho al final pues, para hacer maestros de listas de valores o cosillas así que compartan todas las aplicaciones, pues al final se pueden compartir entre las distintas aplicaciones. Entonces, vamos a ver alguna de las aplicaciones que tiene. Vale, esto es una aplicación ya un poco más compleja. Esta, ya os digo, os animo a sobre todo instalarlas, cacharrearlas o verlas, luego indagar un poco más, aquí ya va siendo más complejo, porque ya son aplicaciones o páginas que tienen más complejidad y, que son igual un poco más complejas de seguir.
Vale, entonces esto, por ejemplo, sería una aplicación de clientes. Aquí lo vemos que en vez de mostrarlo, lo están mostrando en tarjetas. Tenemos distintas formas de verlo. Y luego esto sobre todo que es... A ver, un segundo. Vale, es sobre todo fácil. A ver, que creo que me toque logar otra vez. Vale. Entonces es fácil de filtrar. ¿Cuál es la parte buena de todo esto? Pues que al final estos filtrados se están haciendo en el lado del cliente. No está viajando a base de datos. Entonces, al final es algo muy fluido. Podemos hacer incluso muchas validaciones en JavaScript, de manera que se ejecutaría todo en el lado del cliente, sin tener que ir a base de datos y volver. Entonces, cuando cargamos una página, sí que vamos a base de datos, incluso podemos hacer validaciones que sean en base de datos. ¿Vale? Aquí vemos distintas pantallas o un dashboard. Aquí al final, además, es fácil manejar los gráficos. Esto ya os digo, os animo a que lo cacharréis. Luego tenemos alguna otra opción, alguna otra aplicación que lo que hace, por ejemplo, esta pues es más para enseñar los tipos de gráfico que tenemos. Lo bueno, pues eso, que cada vez hay más y hay más comunidad y hay muchas más opciones. ¿Vale? Entonces, si vemos uno en pirámide, podemos verlo en 2D, 3D. Y al final, pues es eso, repetir que todo esto, toda esta lógica, no la tenemos que programar. O sea, al final sí que lo tenemos que configurar, pero son formas que vienen predefinidas. Vale, aquí vemos, por ejemplo, un Gantt, que esto hay en otras tecnologías sería bastante más complejo de programar y luego que seguramente no se pudiera, sería muy, muy, muy complejo interaccionar con los gráficos de esta manera, sobre todo. Vale, entonces, si queremos importar algún tipo de aplicación, alguna aplicación de las que tienen de ejemplo, o incluso queremos crear una nosotros, al final, para empezar ahí, es verdad que hay mucha información y mucho tutorial, entonces no voy a dar mucho no voy a hablar mucho de eso. Sería tan fácil como aquí en importar, nos la hemos descargado previamente, la arrastramos. Y al final con un simple wizard vamos a tenerla instalada en nuestro entorno de trabajo y además vamos a poder usarla, navegar por ella, ver al final cuál es la filosofía o cuál es la intención de Apex. Bueno, si queréis mientras se instala, al final, bueno, es instalar, ¿vale? Y desde aquí la podemos ejecutar directamente, ¿vale? Esto es una configuración inicial. Y desde aquí veríamos cuál es el ejemplo de un calendario, cómo podemos manejar un calendario con Apex. ¿Vale? Al final es algo bastante intuitivo, yo la acabo de instalar y se ve bastante fácil cómo usarla, cómo añadir eventos.
podemos verlo en tabla en vez de en calendario. Entonces, pues sirve muy bien para ver cómo son las aplicaciones en Apex y luego sobre todo para mostrarlo de cara a quien quiera una aplicación en Apex o estén barajando la opción de que Apex sea su tecnología elegida, pues que vean cómo funciona. Vale, voy a volver a ver si tenemos... ¿Alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna pregunta? De momento, todo lo que estás explicando lo están entendiendo porque no hay preguntas, Ángel. Pues nada, me parece perfecto. Vale. Pues nada, al final esto es Apex, estas son las aplicaciones, entonces sobre todo iba a lanzar una encuesta pues, más hacia clientes. Mira, nos hace una pregunta Víctor. ¿Cómo enlazo con tablas existentes una nueva aplicación? A ver, si entiendo que son tablas que están dentro de una base de datos Oracle. Entonces, tú cuando vas a crear una pantalla nueva, pues por ejemplo, cada aplicación la hacemos en un esquema distinto. Pues tú cuando vas a crear una pantalla, al final le dices de dónde quieres que venga esa información. Entonces, si vemos, por ejemplo, en la aplicación, yo lo que he hecho es crear una tabla de proyectos. No, perdón. Es crear una tabla de proyectos pequeñita que yo la podía estar usando en Forms, o sea, podía estar usándola en otra aplicación. Y al final lo que he hecho es que dentro de test, que es este grid que he hecho, le estoy diciendo que, oye, este grid me lo vas a hacer de la tabla PA Project Sol. Entonces, esto puede ser una tabla que tú tengas creada y que sea la base de esta pantalla. Y entonces, al crear el grid, él solo te va a importar todas las columnas, te va a crear el grid, te va a crear todo lo que veíamos en esta pantalla. Vale, entonces, de esta manera se reutilizarían. Entonces, podemos tener una pantalla de Forms que tire sobre esta tabla, que esté insertando datos y demás, y mientras estar utilizando también esta pantalla que también inserte en la misma tabla. Vale, al final también se enfoca mucho en Forms. Al final, si es otra tecnología que no es en base de datos Oracle, pues podemos tener pues, cualquier otro tipo de base de datos. Al final, lo que haríamos es que si lo tuviéramos en Forms, no tendríamos que hacerlo, pues oye, tendríamos que migrar todo ese esquema, todo ese modelo de base de datos, migrarlo a una base de datos Oracle y luego, pues la lógica de la aplicación habría que entender, hay pantallas que se podrían migrar directamente y luego hay otras pantallas que al ser más complejas, pues oye, habría que sentarse, analizar y ver cómo hacerlo en Apex de la manera más sencilla. Al final, igual 2 horas de análisis con el cliente nos están ahorrando 3 jornadas de desarrollo por hacerlo de otra manera. En vez de meter ciertas validaciones que tengan ellos, pues poder hacerlo de otra manera. Vale. Pues no sé si Es el alguien... momento, que hagáis Sí. las preguntas que queráis. Tenemos todavía unos minutos. Si queréis preguntar algo más, como ha hecho Víctor, si os ha quedado alguna duda o queréis proponer incluso, como decía Ángel, pues ver en otro webinar algo más en concreto o que creéis que es bueno que profundicemos. Así que dejamos ahora este tiempo para que hagáis las preguntas que queráis. Al final son pequeñas pinceladas para abrir un poco
el apetito de que sigáis investigando o si queréis contactar con nosotros para que lo veamos con vosotros. Bueno, parece que no hay por el momento más preguntas, pero bueno, aprovechando que yo personalmente os enviaré nada, un correo agradeciéndoos a todos los que os habéis conectado pues este ratito que nos habéis dedicado. A partir de ahí tendréis mi contacto y si después de terminar pues os acordáis de algo, tenéis alguna pregunta más, pues ahí me tenéis y os pondré en contacto también con Ángel y os resolveremos todas las dudas que tengáis o que os vayan surgiendo desde hoy. Así que nada, nos vamos a quitar más tiempo, que sabemos que hay mil cosas que hacer. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado y me pondré en contacto con vosotros para agradeceroslo personalmente. Gracias por haber asistido. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.